Muy buenas tardes jóvenes señoritas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a desarrollar una temática de la asignatura de biología. Yo les ruego y les pido que presten mucha atención porque es un tema muy interesante. El día de hoy vamos a hablar sobre los microorganismos patógenos. Pero nos hemos de preguntar, ¿microorganismos patógenos? ¿Qué son? ¿Qué es eso? Pues bien, primero vamos a describir qué es un microorganismo. Un microorganismo, también llamado microbio, la palabra se deriva del griego en donde micros significa pequeño y bios significa vida. Esto quiere decir, o su significado es ser vivo diminuto. Estos seres vivos solo pueden visualizarse con un microscopio porque son muy pequeños. Hay que tener claro que existen muchos microorganismos que son beneficiosos para los seres vivos, pero existen otros que no son tanto. A estos son los que se conocen como patógenos. ¿Pero qué significa patógeno? Asimismo, su palabra se deriva del griego, en donde pato significa dolencia o afección y wen significa generar o producir. También se lo conoce como un agente biológico patógeno y que es un microorganismo capaz de producir una enfermedad o daño a la biología del huésped. Los microorganismos o microbios tienen muchos rasgos que los caracterizan. Unos tienen tiempos de reproducción muy cortos, algunos sobreviven fácilmente en forma aislada de otras células o condiciones hostiles, y otros pueden reproducirse por división celular, lo que les permite la propagación de las poblaciones genéticamente idénticas. Algunos microbios son benéficos o beneficiosos, como les decía, pero otros pueden ser muy perjudiciales de manera selectiva para los seres humanos, animales o plantas. No se olviden, todo microorganismo que cause daño se lo conoce como un microorganismo patógeno. Y a continuación vamos a ver a los principales microorganismos patógenos. Primero tenemos a las bacterias. Las bacterias son seres vivos formados por una célula de estructura muy sencilla llamada célula procariota, tema que ya sabemos todos. La mayoría de las bacterias son de vida libre, es decir, no necesitan parasitar otra célula para poder vivir. No obstante, algunas de las que son patógenas causan enfermedades muy graves como la tuberculosis, la sífilis o el tétano. El siguiente microorganismo que vamos a tratar es los protozoos. Y los protozoos son organismos unicelulares eucariotas. Algunos poseen cilios o flagelos para desplazarse. Hay especies de protozoos parásitas del ser humano como la triponosoma que produce la enfermedad llamada del sueño. Esta es una enfermedad mayormente característica en África. Y también el protozoo Plasmodium, que es el que provoca la malaria. Ese sí se encuentra en muchas partes del mundo, incluido nuestro país. El siguiente microorganismo que vamos a tratar son los hongos. Y los hongos son un grupo de organismos eucariotas con representantes tanto unicelulares como pluricelulares. Algunos de los hongos son parásitos del ser humano y les provocan infecciones, algunas llamadas micosis. Normalmente la micosis afecta a la piel, a las mucosas de la boca o a los genitales y producen fuertes picores. El siguiente microorganismo que vamos a tratar es el virus. Tienen una estructura muy sencilla, distinta a la de la célula. En su forma más simple, solo poseen una cápsida proteica que envuelve y protege el ácido nucleico, que es donde está la información genética. Algunos de ellos, como es el caso del virus de la gripe o del VIH, presentan un recubrimiento membranoso llamado envoltura. El tamaño de los virus es muy pequeño, por ello solo pueden observarse por microscopio electrónico. Dentro de los virus más conocidos tenemos el VIH y por supuesto el virus que actualmente ha golpeado mucho a la humanidad como el COVID-19. Bien, veremos ciertas características que presentan los virus. Los virus necesitan de huéspedes vivos, ya sean animales, humanos o plantas, para poder multiplicarse y dividir, ya que carecen de mecanismos propios. La forma de infectar entre los virus y las bacterias
son muy distintas, ya que las bacterias tienen la propiedad de crecer, reproducirse por sí mismas. No necesitan infectar a una célula, simplemente entran en el organismo, se dividen, producen toxinas, colonizan un tejido y causan la enfermedad. Mientras que el virus no. El virus necesita de una célula para poder replicarse. Necesitan de una célula como huésped para poder replicarse y provocar la enfermedad. Es por esto que se puede decir que dentro de las bacterias podrían existir algunas, y es más, existen algunas bacterias que son benéficas para los seres humanos, mientras que en el virus absolutamente no. Aquí les voy a mostrar más o menos una pequeña gráfica de cómo es la forma en que el virus ingresa a una célula. Y aquí vamos a ver un pequeño diagrama o una pequeña secuencia de cómo se da la infección del virus o qué hace el virus cuando entra al organismo. Primero, en la imagen número 1 podemos observar a un virus acercándose a una célula. Este virus se une a los receptores que tienen las células y luego ingresa. La célula piensa que es algo que le beneficia a ella, no piensa que es algo que le va a perjudicar. Por eso le deja ingresar. El virus engaña a la célula. Entonces, una vez que el virus ya ha ingresado, como podemos ver en la imagen número 2, el ADN o el ARN del virus ingresa y se empieza a reproducir y a unirse con el material genético propio de la célula, como ya podemos ver en la imagen 3. Ya se ha reproducido. Una vez que ya se ha reproducido y se ha mezclado con el material genético de la propia célula, sale a infectar a otras células. Y como vemos ahí en la imagen 4, ya no es un solo virus, sino que ya son varios y cada uno de estos va a ir a infectar a otra célula y así se propaga. Y ya que estamos hablando de esto de los virus, de las bacterias, de los microorganismos patógenos, ¿cómo nos contagiamos con estos microorganismos patógenos? Pues bien, existen diferentes tipos de contagios. Unos contagios pueden ser directos y otros pueden ser indirectos. Un ejemplo de contacto directo o de contagio directo. Este se da de persona a persona, cuando nos tocamos, nos besamos o hay algún tipo de intercambio de líquidos orgánicos, ya sea a través del sudor, la sangre, con una persona infectada o por la vía respiratoria, ya que al toser o estornudar o hablar expulsamos ciertas gotitas que contienen partículas víricas y pueden ser inhaladas por la otra persona que está cerca de nosotros. El contacto indirecto se da a través de una tercera persona u de objetos que compartan, ya sean toallas, sábanas, cubiertas, almohadas o puertas, llaves, como vemos en la imagen, que pueden estar contaminados con virus y bacterias. Un ejemplo, nosotros abrimos la puerta está infectada, ahora nuestra mano está infectada y luego llevamos esta mano sin habernosla lavado a la cara o simplemente manipulamos un alimento con esta mano contagiada y luego consumimos ese alimento. También existen otras formas, como ya lo mencionaba, por vía aérea, es el contagio a través de partículas en suspensión que están en el aire, sobre todo cuando no hay mucha distancia entre las personas. También tenemos la contaminación por agua o de alimentos al ingerir los gérmenes presentes en ellos. Esto se da habitualmente cuando el agua no está pasando un proceso de desinfección o los alimentos no han sido lavados previamente o cocidos. Y por último también tenemos por parásitos o artrópodos. Estos pueden ser moscas, mosquitos, pulgas, piojos, etc. cuando pueden transportar gérmenes. Por ejemplo, antes vimos sobre la enfermedad del sueño. Esta enfermedad se da por el contagio o por la picadura de una mosca nativa en África. Y bueno, hasta la próxima.